La fe de Jesús. Lección 14. Dios aún habla. Pregunta 1. ¿Qué personas reciben revelaciones especiales de Dios? Amós 3:7 nos da respuesta. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Respuesta: los profetas. ¿Qué personas reciben revelaciones especiales de Dios? Los profetas. Pregunta 2. ¿Cómo se comunica Dios con un profeta? Número 12:6 nos da respuesta. Y el Señor les habló: escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profeta entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños. Respuesta: en visiones y en sueños. ¿Cómo se comunica Dios con un profeta? En visiones y en sueños. Pregunta 3. ¿Debemos creer en cualquier persona que se presente como profeta? Primera de Juan 4:1 nos da respuesta. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirmen hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a pruebas para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Respuesta: no. ¿Debemos creer en cualquier persona que se presente como profeta? No. Pregunta 4. ¿Qué cuidado debemos tener en los últimos días? Mateo 24:24 nos da respuesta. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Respuesta: de los falsos mesías, profetas y milagros. ¿Qué cuidado debemos tener en los últimos días? De los falsos mesías, profetas y milagros. Pregunta 5. ¿Cómo distinguir al profeta verdadero del falso? A. Por la manera en que ve a Jesús. Primera de Juan 4:2 nos dice: esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. B. Por sus frutos. Mateo 7:15-23 nos dice: 15. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. 16. Puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uva de los espinos o higos de los cardos? 17. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. 18. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. 19. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. 20. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. 21. No todo el que llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 22. El día de juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. 23. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes, que violaron las leyes de Dios. C. Por el cumplimiento de sus profecías. Deuteronomio 18:21 y 22:21. Tal vez se pregunten: ¿cómo sabremos si un profeta viene o no del Señor? 22. Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. D. Por sus orientaciones de acuerdo con la Biblia. Deuteronomio 13:1-3. 1. Supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. 2. Y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen: ven,
rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías. 3. No los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Por su obediencia a la ley. Isaías 8, 19 al 20. 19. Tal vez alguien les diga: preguntemos a los médiums y a los que consultan espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. ¿Pero acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? 20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en... ¿Cómo distinguir al profeta verdadero del falso? A. Por la manera en que ve a Jesús. B. Por sus frutos. C. Por el cumplimiento de sus profecías. D. Por sus orientaciones de acuerdo con la Biblia. E. Por su obediencia a la ley. Pregunta 6. ¿Tuvo la iglesia cristiana primitiva profetas? 1 Corintios 12:28 nos da respuesta. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Respuesta: sí. ¿Tuvo la iglesia cristiana primitiva profetas? Sí. Pregunta 7. ¿Puede una mujer ser profetisa? Joel 2:28 nos da respuesta. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Respuesta: sí. ¿Puede una mujer ser profetisa? Sí. Pregunta 8. ¿Será el don de profecía aún dado por Dios en los últimos días? Hechos 2:17 nos dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Respuesta: sí. ¿Será el don de profecía aún dado por Dios en los últimos días? Sí. Pregunta 9. ¿Tendrá la verdadera iglesia de Dios este don especial? Apocalipsis 12:17 y 19:10 nos dan respuesta. Apocalipsis 12:17. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10. Entonces me postré a sus pies para adorarle, pero me dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos, que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Respuesta: sí. ¿Tendrá la verdadera iglesia de Dios este don especial? Sí. La iglesia especial de Dios destacará su fidelidad a Él por medio de la obediencia a los mandamientos y tendrá especialmente el testimonio de Jesús, que es la manifestación especial del don de profecía. Dios dio este don especial a una joven cuyo nombre era Helena de White. Una mañana de diciembre de 1844, ella estaba orando con algunas mujeres en Portland, estado de Maine, en Estados Unidos. Y fue sorprendentemente arrebatada en visión. Durante su vida, este fenómeno sucedió alrededor de 2000 veces. En esas visiones no respiraba, pero veía, sentía y a veces hablaba. Después de las visiones, contaba o escribía aquello que había visto. A través de toda su vida, fue observada por personas de diferentes religiones que concluyeron haber encontrado en ella las pruebas bíblicas de verdadero don de profecía. Ella nació en 1827 y murió en 1915.
Sus 100.000 páginas escritas son un patrimonio precioso y sin comparación que pertenece al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y se prepara para el momento del regreso de Jesús. Actualmente, la mejor prueba de su inspiración divina son sus escritos. La lectura de sus libros abre nuestra mente hacia la comprensión de la Biblia y la salvación ofrecida por Jesús. Ya sabes que Dios posee mensajeros especiales, los profetas. En estos días llamó a Elena de White para presentar su mensaje y confirmar la Biblia. Por eso, Él espera que 1. Conozcas las profecías. Primera de Tesalonicenses 5:20 nos dice, no se burlen de las profecías. 2. Estés atento a las profecías, según de Pedro 1:19. Debido a estas experiencias, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamarán los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. 3. Creas en los profetas. Segunda de Crónicas 20:20 nos dice, temprano la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, escúcheme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Ya sabes que Dios posee mensajeros especiales, los profetas. En estos días llamó a Elena de White para presentar su mensaje y confirmar la Biblia. Por eso, Él espera que 1. Conozca las profecías. 2. Estés atento a las profecías. 3. Creas en los profetas. Y ahora, yo acepto. ¿Y tú? Afirma diciendo, yo acepto. No te pierdas la próxima lección 15 para conocer más de Jesús.